La Hermoteca. En la historia de las antiguas civilizaciones hay una gran cantidad de hechos que realzan su valor y grandeza, como las luchas encarnizadas con otras culturas por el poder y la supremacía. Pero lo que no se suele contar es acerca de los enemigos invisibles que arrasaron a muchas de ellas. Un tema que sin duda te va a resultar familiar, inquietante e interesante a partes iguales. Hace miles de años, en todo el Mediterráneo oriental, varias civilizaciones de la Edad de Bronce empeoraron al mismo tiempo. Era algo incomprensible, casi, digamos, cosa de brujas, y que provocó una grave crisis social en tiempos pretéritos. ¿A qué grandes culturas afectó ese mal que se extendió por sus territorios, Jesús? Bueno, pues al Reino de Egipto y el Imperio Arcadio, dos grandes pueblos, dos grandes civilizaciones que han dejado vestigios históricos tan importantes como misteriosos, porque todavía estamos ahí a vueltas, sobre todo con el Antiguo Egipto, sobre una serie de elementos, de construcciones, de conocimientos que tenían en definitiva esa civilización, y todavía no sabemos de dónde podrían proceder. Pero también los arcadios eran importantes, y de hecho también han dejado algunos vestigios interesantes para la arqueología y para la historia. El Antiguo Oriente Próximo y el Egeo fueron una especie de crisol de grandes culturas, las cuales pues dejaron un legado interesantísimo para el resto de pueblos, tanto coetáneos como posteriores en el tiempo. Y la verdad que siempre se ha esgrimido causas como, bueno, pues el cambio climático, los cambios de lealtad, en definitiva que aquello se hacía o deshacía a golpe de espada y de escudo, y no había casi otra cosa más. De hecho, se pensaba incluso que hubo una disminución importante de la población, y que esa pues tendría que ver con algún tipo de enfrentamientos con pueblos que estaban limítrofes, o conquistas por parte de otros que llegaban allí de casualidad y que por una especie de serendipia conseguían romper esa férrea barrera de sus ejércitos, de estos grandes ejércitos egipcio y arcadio, y de alguna manera se colaban en las grandes ciudades, destruyendo a diestro y siniestro todo lo que podría ser leal a los faraones. Y sin embargo, pues eso pues todavía se pone en entredicho en algunos casos, porque no hay ninguna prueba científica, en este caso histórica, que lo demuestre. Sin embargo, se da por hecho. Lo realmente interesante es que las dos culturas, por alguna causa que en principio se desconocía, quedaron en una disposición de inferioridad numérica. Tenía que ser así, porque si no, no se entendía. Por mucha tecnología que tuviera la otra civilización que entraba de facto a destruir o a menguar a los habitantes egipcios, tendría que ser o muy grande en número, con lo cual ya en la historia habría dejado algún tipo de vestigio interesante por la cantidad de personas que hubieran sido, de soldados que hubieran sido, para reconocer otra cultura que entraron y se exterminaron a estos dos grandes pueblos, o bien tendría que haber una disminución de la población, en este caso conquistada, y que los que viniesen, por poquitos que fueran, pues terminasen con ellos de forma fácil. Eso es lo que a lo largo de la historia, esa es la piedra de toque que siempre historiadores y arqueólogos han intentado resolver durante todo este tiempo de investigación.
La ciencia se esfuerza en encontrar un nuevo responsable y aunque no siempre es sencillo, los argumentos deben ser contundentes y sin especulaciones. José, ¿se sabe científicamente cuáles fueron esas causas? Sí, sí, porque fíjate que los científicos han encontrado a un culpable y lo han hecho en unos huesos antiguos, evidentemente para poder llegar a saber lo que ocurría con una determinada cultura. Te tienes que buscar restos de esa cultura a todos los niveles, ya no solo hablamos de enfermedades, ¿no?, sino también hablamos de la propia sociedad y su propia estructura, tanto de ciudades como de jerarquía, todo, social, todo. Y esos restos excavados se encontraron en un antiguo cementerio de Creta, en Grecia, una isla, y se hizo en una cueva llamado Agios Charalambos, que es como se llama. Mi griego no es muy bueno, pero más o menos así. Más o menos como todos los idiomas. Entonces, un equipo que dirigía, atento, es un arqueogenetista, que algunos a lo mejor la primera vez que escuchan esta palabra, pero es palabra que están ahí, y este arqueogenetista se llamaba y se llama Gunnar Neumann, del Instituto Max Planck de Antropología Evolutiva de Alemania, y él encontró pruebas genéticas de bacterias que son responsables de dos de las enfermedades más importantes que podemos encontrar en la historia. ¿Y cuáles son esas? La peste, indudable e inexcusablemente, que fue la responsable de millones de muertes en su época y a lo largo de la historia de otros muchos millones de muertos, y la fiebre tifoidea, que parece que no, pero cuando en su día pillabas el tifus, que no deja de ser esto, fiebre tifoidea, pues se llevaba mucha gente por delante. Hemos de tener en cuenta algo, antaño, hoy día tienes fiebre por un resfriado, por una gripe, y bueno, te mandan antigripales, ¿verdad? O te mandan un determinado medicamento muy popular, la amoxicilina, que es el principio básico, y a partir de ahí, bueno, pues tu salud mejora. Pero es que por aquel entonces era combátelo como pueda. Si acaso un cardito calentito, ya está. Y bueno, pues había muchísimas personas que morían de una fiebre. Y la fiebre tifoidea, pues evidentemente hizo que muchas personas fallecieran. Por tanto, bueno, pues según los investigadores, no se puede descartar que las enfermedades generalizadas que están causadas por patógenos fueran un factor que contribuyera a los cambios sociales que se extendieron pues desde el año 2200 al 2000 antes de Cristo. Fijaos a dónde nos estamos yendo, Nos estamos yendo 4000 años atrás, 4 milenios atrás, que se dice pronto, para poder dictaminar la causa por la que egipcios y acadios, dos grandes pueblos, como ha explicado Jesús, pues se pudieron ver mermados en todo lo que eran las diferentes capacidades militares, sociales, a todo nivel, y fue precisamente por esos patógenos. Todo esto, la verdad, es que resulta crucial y determinante para conocer mejor lo que afectó a estos antiguos imperios y que hasta ahora se había atribuido a las guerras. ¿Cuándo aparecieron estos patógenos y empezaron a esquilmar la población, Jesús? De forma fehaciente, según los últimos descubrimientos, aparecieron al final del periodo minoico, temprano en Creta. Aunque esto es una investigación preliminar.
quiero decir, los arqueólogos y paleoarqueólogos ya están introduciendo a este tipo de patógenos como, bueno, este y otros, lógicamente, como causantes incluso, fijaos, de la razón por la cual nuestra especie fue dominante y no otra. Ellos, algunos paleoarqueólogos, aseguran que quizá algunas especies, incluyendo pues el neandertal incluso, pudo haber sufrido por genética algún tipo de problema para defenderse frente a una cierta enfermedad que quizá nuestros genes ya habrían creado la suficiente capacidad de defensa para que les fuera menos virulento y no terminasen con nuestra estirpe, en este caso el Homo sapiens. Y quién sabe si retrotrayéndose atrás en el tiempo explicaría la desaparición de algunas especies y la proliferación de otras en el reino animal. Por lo tanto, importante es esto, por supuesto, porque ya sabemos que de manera, o sea, negro sobre blanco y de manera que se pueda demostrar, fue en ese periodo minoico temprano en Creta. Pero lo interesante es que los historiadores aseguran que ya es importante, necesario reintroducir las enfermedades infecciosas como un factor adicional que posiblemente contribuyera a la desaparición o la transformación de algunas civilizaciones en el pasado. Y quizá tengamos que guardar, en algunos casos, las espadas para sacar los microscopios e intentar ver, quizá, en algunas de estas desastrosas desapariciones de ciertas civilizaciones o pueblos en algunos lugares del mundo, y achacarla precisamente a una gran plaga que pudo terminar, como decía José Manuel, en un tiempo donde no había conocimiento sobre ello, donde estas enfermedades podrían ser un castigo divino. Simplemente pues era un dios de turno que se había mosqueado con cierta población y que había mandado esa especie de justiciero de antaño, ¿verdad? Esos semidioses o espíritus a esquilmar a la población con esa maldición. Y por lo tanto, pues ahí llegaba el otro rey hechicero de turno que se enteraba de que ese pueblo estaba maldito y diezmados, para entrar con todo su ejército, protegidos por su dios, que ese no, con él no estaba mosqueado, y resulta que ahí dejaban a cero esa civilización que posiblemente hubiera, de otra manera, pues hubiera florecido muchísimo. Es así, es algo que los historiadores deben contemplar, y que de hecho pues así se está contemplando. Dentro de todos los desastres de la época, los provocados por estas dos epidemias fueron los más temidos y los que quedaron registrados en los libros de historia. ¿Qué cuentan sobre ello, José? Pues se sospecha que hay una bacteria, os va a sonar muchísimo, porque ha sido la bacteria que, según calculan, ha infectado a la gente al menos desde el Neolítico. Fíjate desde cuándo lleva dando la bacteria por saquito en este mundo nuestro. La Yersina o Yersina pestis, es decir, la responsable de la peste. Que muchas veces decían aquello de, no, la peste es que la dan las ratas. No, mire usted, las ratas es el vehículo portador. Las ratas realmente portan a la pulga, y la pulga es la que cuando te pica, pues si está infectada, te transmite esa enfermedad que va a acabar contigo, sobre todo si vivías en aquella época, porque la esperanza de vida era realmente cortita. La persona que se infectaba o que se contagiaba de peste, empezaba un reloj en cuenta atrás, y esa cuenta atrás era realmente muy rápida en el sentido que la persona prácticamente pues iba a ver cómo sus días se iban consumiendo. De forma que la Yersina pestis es una bacteria que es responsable precisamente de decenas de millones de muertes. Sí, lo he dicho bien, decenas de millones de muertes. ¿Cuántas muertes? 70, 80, 120 millones de personas muertas, se dice pronto,
pero la mayoría de las cuales se produjeron en el transcurso de tan solo tres epidemias mundiales y que fueron catastróficas. Fijaos que si empezamos a buscar un poco el impacto que han tenido este tipo de enfermedades, os acordáis del emperador Justiniano, ¿verdad? Bueno, Justiniano es tristemente recordado por una pandemia que vivió, que fue precisamente la peste de Justiniano, que es que la gente iban cayendo allí a una velocidad tremenda, los puertos quedaban prácticamente desiertos y todo el mundo pues fue falleciendo, al que se veía afectado, comenzando en aquel año 541 de nuestra era, y que hoy día es difícil, por no decir casi imposible, que se pueda calcular la cantidad de gente que falleció debido a esa enfermedad. Los registros son cuantiosos. Porque te piensas que bueno, tanta cantidad de gente, ¿cómo podía...? Me da la sensación de que antaño no había tanta gente poblando la tierra, sino que ha ido paulatinamente, pero te pones a hablar de millones y dices, pues sí, porque sí que había gente. Sí. De hecho, bueno, hay que decir que evidentemente, claro, en aquella época... la propia naturaleza puede hacer una especie de selección, quiere decir... La hace. Porque nosotros ahora mismo la humanidad está en un punto en el que estamos hablando de 8 billones, puede ser de... 8 mil millones. Billones, 8 billones, sí. 8 billones de... billones con B de habitantes en el planeta. Es decir, puede ser que en un momento dado, entre terremotos, inundaciones, plagas, la propia tierra haga una especie de criba, aunque suena así las muy fuerte, para que la tierra pues esté poblada por el número justo y necesario. Todo lo que sea superpoblación como que le sobra, ¿no? Sin embargo, como el ser humano es una de las pocas especies que es más atacante que receptora de... Sí, que se autodestruye, vamos. Exacto. Y de hecho hay muchos sociólogos que aseguran que efectivamente existe algún tipo de factor extraño, porque siempre que ha ocurrido algún descenso de población en algún lugar, por algún tipo de desastres, después ha habido un repunte de la natalidad. Y de hecho es tan cierto como que la tasa de natalidad en países desgraciadamente africanos, donde la hambruna, donde los problemas de guerra son acuciantes, la tasa de natalidad es muchísimo más alta que en lugares del primer mundo donde se supone que existe una especie como de mejoría. Sin embargo, es curioso cómo donde se está muy bien la natalidad es muy baja, y donde hay una falta imperiosa la natalidad repunta, es altísima. Y esperemos que no ocurra algo como el experimento que de los ratones de aquel sociólogo. Sí. Que creo que haya granja de ratones y que al final se dio cuenta que después de 3 experimentos dijo paro porque ha ocurrido 3 veces lo mismo. Y una cuarta... visto el primero, ha sido él el que hizo los experimentos. Totalmente, ¿eh? Ojalá hubiera sido yo. Bueno, volviendo a lo de los patógenos, se han encontrado más evidencia de estas plagas y de cómo afectaron en su día a estas culturas del Mediterráneo. Bueno, se ha podido encontrar en este caso en ese yacimiento de Creta, pero hay que decir que el clima de la zona del Mediterráneo, sobre todo en la parte más oriental, pues hace que el ADN de los restos de óseos se degrade de una forma muy rápida y por lo tanto exista poco de donde tirar y poco de donde poder realizar algún tipo de análisis de ese ADN necesario para saber si realmente hasta dónde llegó ese tipo de plaga de la peste de Justiniano. Pero se ha trazado una especie como de mapa gracias a un yacimiento que estaba situado muy al norte de nuestro continente europeo. Fijaos que la Yersinia pestis posiblemente llegaría en algún momento histórico,
no queremos decir que surgiera, sino que llegó en algún momento histórico hasta la zona portuaria egipcia de Pelusium, que allí conectaba con el territorio imperial, con el Mar Rojo, y de allí se extiende hacia Gaza, hasta Alejandría, y después llega a Constantinopla, se extiende por Siria, Anatolia, Grecia, Italia, norte de África. Pero no se queda ahí, es que sigue hacia el norte. Y posiblemente, un año después, atravesara la Galia, Francia, y llegara hasta algunos historiadores que pudo ocurrir. Es más, se asegura que a lo mejor estamos empezando a desgranar una parte interesante de la historia y solo hemos descubierto 2 patógenos. ¿Quién sabe si analizando más, porque todavía queda mucho ADN por analizar, Estos son, digamos, resultados preliminares. ¿Quién sabe si analizando más ese ADN nos encontramos con un tercer o un cuarto patógeno desconocido, o a lo mejor no tanto, para nosotros hoy en día, y que también pudo jugar un papel importante en esa desaparición de algunas civilizaciones, y por lo tanto ya tenemos ahí una especie como de ejército completo que destruyera pues esas civilizaciones antiguas. Lo que es interesante es que el factor de las enfermedades, junto con la interacción del clima y la migración, pudieron jugar un papel interesantísimo para poder comprender ciertos mapas de la antigüedad que hoy en día, pues, aunque vemos esas fronteras y cómo cambiaban, no sabemos muy bien si eso fue de una manera o de otra. Por terminar, el equipo de arqueólogos y el equipo de genetistas han detallado que se necesita, como decía antes, muchísimos análisis todavía para determinar realmente el alcance de alguna de las enfermedades en aquella época tan antigua, pero que ya se sabe que en algunos casos esquilmaron a pueblos completos con casi toda seguridad. Dejando a un lado los patógenos como causante de la desaparición de algunas civilizaciones antiguas, en ocasiones surgen noticias que son realmente curiosas, como el premio Nobel por un estudio realizado con la salud a una antigua y gran cultura, la maya. ¿Qué dice con respecto a sus ciudadanos, José? Bueno, pues lo que nos dice... Esto es la mezcla de Jesús y José. Lo que dice Josú. es que... Josú, mira, Josú, pues una... No, si yo llevo años llamando así. Ha José. formado un... No sé si... Ya lo siguiente es llevarlo a la práctica y se murió el Frankenstein. Nosotros dos tenemos Frankenstein en todo caso, ¿no? No, ella hace Déjate de experimento. monstruito Mira, robótico. tu cabeza es mi cuerpo, como tiene un cuerpo escacharrado, yo te presto el cuerpo y tú me prestas tu cabeza, ¿vale? Bueno, vamos al lío, ¿vale? Venga. Se llama ese estudio una aproximación multidisciplinar a las escenas de enemas rituales en la cerámica maya antigua. Toma. No voy a explicar lo que es un enema porque no creo que haga falta. Pero bueno, los autores... O sea, voy a meter. Cuando se siente como que te están metiendo algo... Como si fuera un pusoputorio. Es una cosa así, ¿no? En este caso es que te lo metí, pero literalmente. Sí, pero bueno, tú has sido más explícito que yo. Pero sí es verdad que los autores se basan en una investigación de algunas escenas que se han representado en la cerámica maya. No, ya podían representar otra cosa, digo yo, ¿no? Pero vamos a ver, ¿qué cosas hemos visto representadas? Desde falos enormes. Bueno, pero todavía... Pero un jarroncito que te lo pones en tu casa y mira el jarroncito compra un niño más bonito. Yo qué sé, pero el tema de una representación ahí, de la cerámica maya con un enema, hombre, no es lo mejor, ¿no? No. Pero igual es una interpretación que se da que no es correcta. Bueno, es que la fotografía es muy explícita, es muy, vamos, que el que dibujó tenía mano, era el Miguel Ángel Maya. Entonces, claro, ¿qué ocurrió? Que indican que los antiguos mayas tomaron enemas intoxicantes en un contexto ritual.
Es decir, que ellos sabían de las plantas cómo eran, y esa visión que se tiene de ellos, pues aplicando esas plantas, en este caso por vía de enema, pues les hacía más efecto. Entonces, sí. Entonces, todo ello desmiente lo que es la visión, porque quiero seguir el modelo. Tenía la visión tradicional de que los antiguos mayas era un pueblo, pues, que en ese tipo de aspecto se entregaba a lo que ellos denominaban como el éxtasis ritual. Ya. Verá, hay muchas formas, pero ellos lo hacían de esa forma. Entonces, según parece, el consumo de lo que son enteógenos, es decir, sustancias que poseen propiedades alucinógenas, que eso lo hemos visto siempre. De hecho, cuando hablamos de brujos y brujas que se subían en la escoba, ya sabemos realmente a lo que nos estamos refiriendo, es decir, a esas sustancias, esos hongos alucinógenos que tomaban muchas veces por vía cutánea y les provocaba ese viaje. Bueno, pues en América se remonta ese conocimiento a la civilización olmeca, y sin embargo hay una comprensión del uso de lo que son esas sustancias en el mundo maya, y que está mucho mejor documentada gracias a los textos religiosos que podemos encontrar, por ejemplo, en el Popol Vuh, en los relatos de los cronistas españoles del siglo XVI, y todo eso nos ha llegado porque ellos lo ponían como parte de las costumbres, de los rituales que ellos hacían, y así el uso de este tipo de sustancias tenía lugar en ceremonia que a menudo se realizaba bajo tierra, en cuevas, en lugares que se consideraban como accesos al inframundo, y los antiguos mayas, bueno, pues consideraban que su uso intensificaba la visión que tenía interior, proporcionando pues todo lo que era ese contacto amplio con el mundo de los espíritus. Era ritualista. Ya, sin duda. Y bueno, aparte de yo entiendo ese ritual, lo que pasa es que no quiero entrar en detalles tampoco, ni comentar yo también, yo más lo entiendo, cosas, porque pero verá que no había... Yo por eso soy gnóstico. No tiene nada que ver con el agnosticismo, vamos. Pero bueno, uno de los enteógenos de uso más común entre los mayas era una bebida llamada balché. ¿Cómo se elaboraba y cuál era su efecto en el organismo del ser humano? Bueno, pues se elaboraba a través de la corteza de un árbol leguminoso, y lo que se hacía era que se fermentaba con miel y agua, el hidromiel de toda la vida, y se daba un toque, en este caso, de alcohol, pero moderado. Había otra bebida, el chi, terminado en H, que no tenía que ver con el chi, en este caso asiático, que era también alcohólica, se elaboraba también con salvia de una planta, del maguey, y que era una planta rojiza, de tal manera que era un color parecido al vino, pero no tenía el mismo efecto, ni muchísimo menos que el vino. También se fermentaba. Aparece este tipo de elaboraciones en algunos trabajos detallados de los códices de Dresde, Borgia, Florentino y el Códice Borbónico, donde aparece, pues como digo, este tipo de elaboraciones. Había otro elemento en este tipo de rituales de los mayas, que era el tabaco silvestre, o sea, la nicotina rústica. Los mayas le llamaban piciet, y este tipo de tabaco se utilizaba para tener visiones y para mitigar el dolor causado en algunos sacrificios que se realizaban durante este tipo de rituales. Por ejemplo, había uno que era clavarse una espina de maguey o de mantarraya en el prepucio. No se van a extinguir. Pues su duele una mijita. No se van a extinguir. En fin, este tipo de tabaco contiene también un alcaloide que afecta, por supuesto, al sistema nervioso. Se mastica la hoja de tabaco y se mezcla con hoja de datura. Por supuesto, todo esto la hoja de datura es venenosa, y esto lo que provoca es un viaje alucinógeno
de los que por supuesto ellos decían que mantenían contacto con sus ancestros, o al menos eso es lo que manifestaban. Los mayas utilizaban este líquido y ese humo para colocarlo en esos enemas que se realizaban con jeringuillas hechas de calabaza o de arcillacón, y a partir de ahí se lo aplicaban de forma rectal. Según los autores del estudio, en algunas vasijas, algunas de las figuras representadas de estos rituales aparecían vomitando. Y piensan entonces que los autores de los estudios, el autor del estudio piensan que los mayas decidieron utilizar este tipo de aplicación de estas sustancias por vía rectal precisamente para que no se interrumpiese por los vómitos todos esos rituales que se hacían en la antigüedad en ese pueblo maya. Oye, esto, tú decías antes, tiene sentido. De esta forma tiene mucho más sentido. Si resulta que necesitas, o por tradición tienes que introducir en tu cuerpo este tipo de sustancias que en algunos casos son bastante dañinas para el estómago, y tienes que interrumpir un ritual de los cuales es un contacto con uno de los dioses y es súper importante llevarlo a cabo porque terminas por vomitar, si introduces la misma sustancia para tener esa experiencia pero no terminas vomitando ni termina cortándose el ritual, eso es un éxito. Por lo tanto, claro que sería este trabajo. Yo no lo hubiera calificado como premio Ig Nobel, fíjate. Yo creo que el premio Ig Nobel es un insulto a un trabajo que puede ser interesante. Que es cierto que a lo mejor lo pones ahí en los Ig Nobel porque es como se introduce de forma rectal, jajajiji. Pero si realmente analizamos esto, y me dejo también yo mis risas aparte, y lo vemos bajo este punto de vista, es hasta un cierto modo interesante cómo los mayas supieron resolver ese problema en ese tipo de ceremonias. Y que por supuesto, pues imaginaos, que esté representado significa que para ellos era muy importante realizarlo de esa forma, ¿eh? Bueno, José, acabo de mandarte por WhatsApp una fotografía que Manuel nos ha hecho llegar a través de este medio de comunicación, comentando lo siguiente. Dice: escuchando cómo habláis de los enemas mayas, he recordado este cuadro que había en el antiguo hospital psiquiátrico de Miraflores en Sevilla. Por si lo quieres poner ahí en el muro de Facebook. Sí. Y bueno, gracias Manuel por enviárnoslo. A ver, una última pregunta. Durante una excavación reciente, el equipo de académicos del Instituto de Arqueología de Belice ha encontrado un antiguo asentamiento maya enterrado superficialmente en un sitio que hace mucho tiempo había sido convertido en un campo agrícola por una comunidad menonita. ¿Cómo lo descubrieron y por qué desapareció esta cultura, José Manuel? Bueno, pues principalmente porque eran una serie de montículos blancos estaban con los restos de casas y marcaban un paisaje amplio hasta donde alcanzaba la vista. Y era un claro recorrido que existió pues hace más de 1000 años, es decir, hace más de un milenio, y que es muy curioso porque estando allí en Belice, los montículos blancos, ellos consideraron que eran fácilmente visibles también desde fotografías aéreas. Sabéis que está muy de moda el tema de la tecnología LIDAR, fotografías aéreas para localizar yacimientos. Bueno, es verdad que el terreno había sido arado en las partes que estaban dedicadas a cultivo y que se habían destruido restos que llevaban hasta allá, pero lo curioso de esto es que se descubrió un tesoro muy grande con todo tipo de artefactos, con cerámica muy abundante, que se usaron para fechar toda esta zona en el periodo clásico maya. Es decir, era del 250 al 900 de nuestra era, y se reconoce como la edad de oro del Imperio Maya. Es decir, estamos en un periodo importante. Y mientras que se encontraban en todo lo que era esa encrucijada de un barrio maya, y también es verdad que entre qué hacer, qué no hacer,
sí es verdad que cerraban los ojos y podían ver las calles, cómo estaban urbanizadas aquellas ciudades. Y al seguir investigando, bueno, pues descubrieron una gran cantidad también de utensilios, de cómo se hacía todo lo que era el alimento, las tortas que se tomaban en aquella época, y se ha podido ir recobrando la cultura, la metafísica, la capacidad de vivir en un equilibrio ecológico y en armonía con el medio ambiente. Esto es una cosa que hoy día lo deberíamos de aprender nosotros, hombres sin cerebros del siglo XXI, y que los túmulos funerarios que se excavaron hasta ese momento se distribuían en un extenso paisaje que abarcaba ese país, Belice, y que los compañeros de todos estos investigadores pues han podido seguir profundizando en lo que era el estilo de vida y la propia vida de los mayas en este lugar que posiblemente dejaron Pilar aquejados. ¿Por qué? Por una epidemia local, otro sitio que también cae víctima de la enfermedad. Hemos viajado al pasado para conocer mejor cómo afectaban los patógenos a las culturas de entonces y cómo fueron los responsables del debilitamiento de imperios míticos. Es un tema que, aunque hayan pasado milenios, sigue estando de actualidad, pues seguimos inmersos en una pandemia. Este ha sido un buen ejemplo para demostrar que continuamos siendo los mismos que hace miles de años y teniendo tantas debilidades y temores como los de antaño. Y un tema que también ha inspirado a Agapito para hacer su reflexión sobre los patógenos. Buenas noches, señorita Muriel, mi alma. Mi elección de esta noche no es al azar. Quería hablar del tema de las bacterias, que al ser tan pequeña no se le ha dado la importancia que merecen en la historia de la humanidad. ¿Sabe usted? Civilizaciones desaparecidas de un golpe o en poco tiempo por algún bichito. Nosotros mismos hemos padecido la COVID, que se ha llevado a millones de personas al patio de los Callaos. Yo creo que la misma Tierra de vez en cuando hace limpieza a fondo, mi hermano. El planeta se autorregula porque el humano estorba más con jubilado viendo la tele mientras su señora está fregando el suelo del salón. El tifus y la fiebre tifoidea, que no son lo mismo. Ponemos también a la peste como ejemplo, han aniquilado a muchos millones de personas y al día de hoy lo siguen haciendo. Sobra gente, señorita Muriel, sobra más gente que en la plantilla de un astillero sin carga de trabajo. En definitiva, yo creo que las civilizaciones tienen sus días contados como los mismos seres humanos. Nacen, se reproducen y algunos desaparecen sin terminar de pagar la hipoteca. Venga, buenas noches, familia hermosa.